Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, de gilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar, o que es Gilatbao también en YouTube. En nuestro canal, ¿cierto? Encontrar nuestros estudios eh, de Parashat, ¿cierto? De Bartorá, estudios, secuencias de estudios. Tenemos bastante contenido, así que les invitamos a verlo si les interesa, ¿cierto? Nuestra visión también de la Torá como judeo-mesiánicos. La porción de esta semana es llamada Vaet Hanan, ¿cierto? Que significa y supliqué. La porción que contiene el ilustre verso, ¿cierto? De la Torá que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ahí, ¿cierto? Es donde podemos, hasta el día de hoy, ¿cierto? Recordar esas palabras haciendo eco cada día de nuestras vidas. Pero esta porción comienza con un ruego de Moisés, de Moshe, pidiéndole ingresar, poder entrar a la tierra de Israel. Dice Bat Hanan, el Hashem, Aet, Ahi, Lemor. Y le supliqué al Eterno en ese momento diciendo. Ahora, como era de esperar, por así decirlo, precisamente esta porción de la cual nosotros extraemos el Shema Israel, que es nuestra declaración de fe, pero es también nuestra oración más común, ¿cierto? Todos los días se realiza. Es también a su vez el más grande mandamiento, pero se constituye en nuestra oración, nuestra frase continua, ¿cierto?, de cada día. Y esta porción nos enseña también, precisamente desde que inicia, cómo debemos orar de manera correcta para dirigirnos a nuestro Padre eterno. Hay un comentario, ¿cierto?, del sabio Ora Haim, que él dice que hay 4 condiciones necesarias para que una tefilá pueda ser aceptada, ¿cierto? Sacando, ¿cierto?, los textos, infiriendo, ¿cierto?, desde esta para allá. Y él dice lo siguiente. Lo primero es que uno debe acercarse a la tefilá como si fuera un pobre llamando a la puerta de un benefactor potencial. Y debe uno darse cuenta de que depende totalmente de esa persona y que por sí mismo es incapaz de ayudarse a sí mismo. Es decir, lo primero que nos dice este sabio es que debemos acercarnos como si fuéramos un pobre. Una persona pobre, acercándonos a alguien que nos puede ofrecer su ayuda. Es un benefactor potencial. Él nos podría ayudar, pero también tenemos que darnos cuenta de que dependemos totalmente de esa persona. Es decir, tengo una necesidad, una carencia, necesito algo. Y necesito que alguien me lo pueda dar a mí. Por lo tanto, estoy dependiendo de esa persona y eso debe estar siempre en mi mente. Yo no soy capaz de ayudarme en esta situación. Estoy incurriendo, ¿cierto?, a alguien para que me ayude. Lo segundo es que uno debe suplicar la misericordia de Hashem, del Eterno, reconociendo que todo y cualquier mérito que pueda tener ha sido inundado por el bien que ha recibido en su vida. O sea, cuando uno le pide algo al Eterno, uno debe saber que cualquier mérito y cualquier cosa en realidad que uno haya recibido o el bien que uno tenga hoy, es solamente porque Él nos ha inundado de su bien, del bien a nuestra vida, nos ha inundado, diluviado de bien a nuestra vida. Es cierto, yo fui, o tú fuiste quien puso la mezuzá en tu casa, en tu dintel. O tú compraste la mesa para comer, para compartir, tú compraste las sillas, quizás las camas o todo. Pero, ¿quién te dio la casa? Es cierto, tenemos talit, tenemos ropa de vestir, zapatos, zapatillas, pero ¿quién nos dio la ropa? El Eterno. Es cierto, llevamos tefilín, podríamos, cierto, eh, tener muchas cosas, pero ¿quién nos dio el brazo o la cabeza para poder usarlo? Fue Él, finalmente. Ya tenemos que saber que todo lo bueno que tenemos ha venido de parte de Él. Lo tercero es que uno debe orar en los tiempos apropiados y designados para la tefila, nos enseña. Esto, por supuesto, no excluye, ¿cierto?,
cuando uno clama al Eterno en cualquier tiempo, ¿cierto? Que uno lo estime conveniente o de una manera espontánea hacia el Eterno. Sin embargo, es algo a saber que hay tiempos designados para la tefilá, donde estamos, como Bnei Israel, obligados, ¿cierto?, a acercarnos, a depositar nuestra confianza en Él. Es decir, cada momento que es de la oración, ¿cierto?, que se deriva del templo, del Mishkan, viene, ¿cierto?, un tiempo designado en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esos tiempos, ¿cierto?, son momentos donde estamos obligados a acercarnos a Él y a reconocer todo lo que hemos dicho ante Él. Todos los días hay un momento donde debemos acercarnos a Él. Esto es clave, ¿cierto?, para poder depositar nuestra confianza en Él. Cuando nosotros no conocemos a alguien lo suficiente, poco confiamos en esa persona, pero cuando la conocemos bastante, nos relacionamos con él o con ella y estamos ahí constantemente, ¿cierto? Conversando, intercambiando, ¿cierto? Eh, un diálogo. Todo eso nos ayuda a reforzar nuestra confianza en el Eterno. Ignorar esos tiempos designados exhibe un cierto grado de indiferencia también a nuestro acercamiento a nuestro Creador. Claramente, ese no es un modo efectivo para hacer tefilá, es decir, ignorar que hay momentos también donde hay que acercarse. Cuando uno, ¿cierto?, quiere ir a hacer un papeleo, buscar un documento, ¿cierto? Por ejemplo, al registro civil, uno tiene un horario, tiene un horario límite, ¿cierto? Uno tiene un momento designado para hacer las cosas. Si uno ignora esto y siempre va a destiempo, ¿cierto?, delante de Hashem, en realidad también está siendo indiferente, por así decirlo, de los momentos que el otro o la contraparte propició para que uno se acercara a él. El Eterno estableció, ¿cierto?, así como nuestros padres, los tiempos de oración, la mañana, la tarde y hacia el anochecer, ¿cierto? Precisamente para que no seamos indiferentes con él y nos acerquemos en el momento en que es adecuado, apropiado. Así que ignorar esto también es ignorar a quien está ofreciendo una puerta de entrada, un acceso ante él. Y cuarto, uno debe expresar claramente lo que está orando y pidiendo. Uno debe ser claro, expreso. Aunque el Eterno, por supuesto que está consciente de todas nuestras necesidades, sin que nosotros lo mencionemos y sin que esté aún en nuestra boca, es necesario que reconozcamos, ¿cierto? En nuestra tefilá todo lo que tenemos, lo que Él es y lo que nos falta, lo que carecemos. Solo a través de una correcta delineación o alineamiento, ¿cierto?, en nuestra tefilá, nos puede llevar al lugar correcto. En nuestra tefilá debemos hacerlo de la manera apropiada. Debemos decir las cosas que corresponden decir. No porque, o sea, podríamos llegar a no decir algo porque tenemos cierto un problema, a lo mejor no quiero expresar esto, me da vergüenza, etcétera. Pero tenemos que ser claros ante Él. ¿Qué es lo que pedimos y cuál es la solución de esta situación? Bueno, volvemos a nuestra parasha. ¿Qué vimos en Moshe? En Moshe se cumplió esto. Cuando dice Vaet Hanan, es decir, Moshe rogó y supliqué, dice Vaet Hanan, como un pobre suplica en la puerta. El Hashem dice, continúa el verso en hebreo. Es decir, el Hashem, el Adonai, las 4 letras del nombre del Eterno, que se refieren, Dios nos enseña a los sabios, al atributo de misericordia. Luego dice, Vaet Ahi, en aquel tiempo, en ese momento, Moshe, el profeta más grande de todos los tiempos, pudo determinar, ¿cierto?, cuál era el tiempo para hacer esa tefilá. Él buscó el momento, en ese momento, para poder hacer su tefilá. Es decir, primero suplicó como un pobre, ¿cierto? Suplica en una puerta a el Hashem, ¿cierto? Al atributo de misericordia, sabiendo que de él vienen todas las cosas que tenemos. En aquel momento, en un tiempo propicio, dice Lemor, diciendo.
Es decir, expresó claramente su tefilá, habló. Con todas sus súplicas y con toda esta manera apropiada e indicada, aún así el Eterno negó su petición. Wow, ¿cierto? Em, una vez, una, una persona lloraba, oraba, lloraba, oraba, oraba y oraba. Y él sentía que, pese a toda su oración, no recibía respuesta. Su tefilá. Y su maestro un día estaba ante él, lo había preocupado y le dijo: ¿qué es lo que te pasa? Pasa que Hashem no responde a mis oraciones. El maestro le responde: es que él solo está diciendo no. A veces no es la mejor respuesta posible que podemos recibir. Y de hecho la Torá nos dice, el Eterno le respondió Rav Lach, es decir, suficiente para ti. No me sigas hablando de este asunto. Suficiente para ti. Hay un pequeño midrash que establece un paralelo de esta respuesta que le da el Eterno a Moshe. ¿Qué dice este midrash? Dice que cuando Coré, ¿cierto? El rebelde, el que se rebeló contra Moshe, cuando él se quejó con Moshe de que había tomado altos cargos para sí mismo y para su hermano, Moshe le respondió, dice el midrash, Rab Lahem, suficiente para ustedes. Y se toman, ¿cierto?, de Números 16:3. Ok, entonces el Midrash explica lo que le respondió el Eterno a Moshe fue Rablaj, así como en su oportunidad Koraj fue ante Moshe y Moshe le dice Rablajem. Entonces, ¿cómo podríamos conectar estos eventos que son tan diferentes entre sí? Bueno, Koraj de hecho se acercó a Moshe porque tenía celos, envidia y tenía ansias de gloria. Moshe, en cambio, clamó al Eterno por un deseo puro de entrar a la tierra de Israel y poder él también subir y elevarse a esa nación, a esa tierra, a la tierra prometida, realizando inclusive, pudiendo realizar ciertos los mandamientos que dependían también de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué le estaba enseñando el Eterno a Moshe con esta respuesta? ¿Y por qué la comparan, cierto, con esta respuesta que él le habría dado a Koraj en su momento? Bueno, es cierto que Koraj estaba motivado por los celos y quería poder, gloria. Sin embargo, él lo que estaba pidiendo era, por así decirlo, de otra forma, estar más cerca de Hashem, ¿cierto? Él quería una posición donde pudiese estar más cerca de Dios, a pesar de que no era elegible para ese puesto. Y Moshe necesitaba rechazar su queja, pero se lo sabe que Moshe no debió haber usado ese término, Rab Lahem, suficiente para ustedes. Porque cuando una persona quiere un mayor grado de espiritualidad, elevarse en su vida, nunca la respuesta puede ser suficiente para ti. Entonces aquí lo están leyendo como que en realidad Korah podría haber estado pidiendo elevarse, ¿cierto? Estar cada vez más cerca de Dios, teniendo una posición, claro, de mayor poder e influencia, que es lo que fue el problema, ¿cierto? Pero tal vez, en algún sentido u otro, quería estar más cerca del Eterno. La respuesta nunca para alguien que quiere estar más cerca de Dios tiene que ser suficiente para ti. Porque todos podemos seguir creciendo y elevándonos en nuestro camino espiritual. Por lo tanto, tenemos un enorme potencial y un tiempo limitado en nuestra vida para poder lograr ascender, ¿cierto? Elevarnos espiritualmente. Entonces, realmente nunca es suficiente. Ahora, esta falta, ¿cierto? Esta falta, aquello que le dijo, ¿cierto? Moshe a Korah, esta pequeña falta de sensibilidad que tuvo Moshe con su nivel, ¿cierto? Podría, ¿cierto? También haber destacado eso
de parte de él. Digamos, como que haber de alguna forma detenido, ¿cierto?, la espiritualidad de otro, el ascenso, una respuesta, porque ellos querían una respuesta. Entonces, de la misma forma como Moshe le dijo a Korah, Rab Lahem, basta para ustedes de este asunto, también el Eterno le dijo a Moshe, cuando quería escalar esta nueva altura espiritual, Rablaj, suficiente para ti. Y aquí, ¿cierto? Hay una pequeña enseñanza en esto. Bueno, en sí la hemos mencionado, ¿cierto? Pero a veces es difícil cuando vemos que otras personas están detenidas. A veces es difícil ver cuando la gente se estanca, ¿no? Espiritualmente. La gente no avanza, se queda ahí, pegada. O incluso desciende. A veces, por otro lado, nos sentimos incómodos porque nuestra manera de llevar la Torá, el camino de Dios, ¿cierto? Es insuficiente. O a veces parece que no estamos, ¿cierto?, en el primer nivel de los que guardan todas las cosas. Nos falta mucho y encontramos que nos falta bastante. Entonces, debemos tomar con atención las palabras que el Eterno le dijo a Moshe. Ser cauteloso, ¿cierto? Él le dijo, Rablaj, es suficiente para ti, relájate, tranquilo. A veces hay personas, ¿cierto?, que buscan desesperadamente una elevación espiritual, como Moshe lo hizo, ¿cierto? Por otro lado. Entonces Moshe quiso subir y oró, y oró, y oró, y oró, y suplicó, y suplicó, y suplicó, y el Eterno le dijo, Rablaj, suficiente para ti, basta, detente. A veces necesitamos un basta, un relájate, ¿cierto? Necesitamos estar quietos, necesitamos, ¿cierto?, detenernos. Las cosas, ¿cierto?, no siempre son que tienen que ir tan aceleradas, o no todas las cosas son para nosotros. A veces hay que detenernos, hay que relajarnos. Y con esto no es que el Eterno fuera malo contra Moshe, sino que realmente le dijo, detente. No, es suficiente para ti, tranquilo, tranquilo, ya has tenido suficiente. Imagínense a un Moshe que ya estaba a punto de cumplir 120 años. A punto, ¿cierto?, de ser una persona bastante avanzada de edad. Entrar en la tierra de Israel y aparte de todo lo que había vivido con el pueblo, desde la salida de Egipto hasta el día de aquel día, tener además que introducirlos en la tierra de Israel, además tener el problema de que algunas tribus no quisieron seguir, que se quedaron en un lugar, además seguirlos trayendo unidos, teniendo que conquistar naciones, pueblos, y quizás cuándo iba a descansar Moshe de todo lo que estaba haciendo, porque finalmente él no había descansado, una tras otra, una tras otra. Finalmente había hecho tantas cosas que ya no estaba capacitado, por así decirlo, ya no estaba con el potencial de poder seguir a la siguiente etapa. Ya fueron muchas cosas. Si se hubiese avanzado más rápido, quizás llegaba, pero no. Hasta ahí tuvo que llegar. Basta, detente, descansa. A veces, cierto, nosotros también tenemos que descansar, tenemos que detenernos. A veces mucho para nosotros, las cosas que estamos haciendo, viviendo. Personalmente me ha pasado, está pasando. Tengo eh, muchísima presión últimamente. Y, y todo el tiempo pensando hay que hacer esto, esto acá, esto acá, esto acá, aquí, allá. No hay descanso. Pero uno no puede prepararse para una siguiente etapa si no se detiene. El día, por ejemplo, mis ojos están cansados. Ah, el día antes de ayer en la noche volvía muy tarde del trabajo, más de las 10 de la noche, y empecé a sentir una molestia en los ojos. Venía en el metro, me dolía cada vez más. Llegué a la casa
Ya los tenía rojos, me dolían, me lloraban. Y la verdad es que no pude hacer ninguna cosa más que tirarme y dormir. Mañana siguiente seguía igual, no pude ir a trabajar. Y igual, o sea, trabajé desde mi casa, pero fue un día, en verdad, con mucho trabajo. Alcancé a ir al médico y mientras estaba ahí en el oftalmólogo, me llamaban personas igual importantes de la empresa, con mucha presión todo el día. De alguna forma, no, hace mucho tiempo que no me tomaba un día un poco más de relajo, entre comillas, de estar en la casa, de estar haciendo un teletrabajo, frenar un poco. Quizás por un lado fue bueno. Y también el cuerpo nos avisa muchas veces. Yo sé que aquí nos ha pasado a muchos. A veces el cuerpo dice basta, ¿cierto? Uno quiere seguir y seguir y seguir y avanzar y avanzar y avanzar. ¿A costa de qué? A veces el cuerpo dice basta para ti. Hay señales, ¿no? El Eterno le dijo basta, Moshe. Basta para ti, ya es suficiente para tus huesos. Moshe, suficiente. Tranquilo. Llegaste muy lejos. Los dejaste a la puerta. Los dejaste a la puerta. Suficiente, Moshe. Ya de ahí para allá es otra historia, otro camino. Ya no vas a poder ser parte de esto. A veces, cierto, hay que tomar un respiro, un descanso, un basta, para poder seguir adelante. Si no, hasta ahí llegamos. Basta, se acabó. Y hasta ahí, cierto, no logramos cruzar otro umbral. A veces uno también tiene que saber cuándo detenerse, dejar pasar el tiempo, bueno, y seguir adelante, ¿no? Nuestra para allá trae el verso, ¿cierto? Que decíamos, el más importante de la Torá, la oración por excelencia de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye, oh Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai, es uno. La última letra, ¿cierto? De la palabra Shema es la letra Ayin. La letra Ayin, ¿cierto? Resulta que em, y la última letra de la palabra Echad, ¿ya? Shema Israel, así comienza la frase, con Shema Israel. La última letra de la primera palabra de la frase es Shema, ¿cierto? La primera palabra es Shema y la última letra de la primera palabra, Ayin. Y la última palabra de la frase es Echad. Y la última letra, esa palabra es la Dalet. Y, si, y esas letras aparecen más grandes. En la Torá cuando uno la lee, aparecen más grandes que el resto del texto de la Torá, en hebreo. Y esas dos letras juntas forman la palabra testigo. Ayin más Dalet es Ed. Testigo. Así se puede leer. Pero también se puede leer ad hasta, ¿cierto? Testigo, hasta, bueno, en verdad hay varias formas de leerlo. Pero es Ed, un testigo. Por tanto, el Shema, ¿cierto? De principio a fin nos demuestra y nos enseña que nosotros somos testigos de Dios en este mundo. Somos nosotros los testigos de Él. Israel es el testigo de Dios interviniendo en la historia de la humanidad. Esa es la misión de Israel, ser un testigo. Nosotros, ¿cierto? Con nuestra fe, nuestras creencias, nuestras vidas, lo que hacemos y lo que no hacemos, traemos el testimonio de Dios a este mundo. Moshe le pidió al Eterno que le mostrara su gloria, su presencia. Y un Midrash nos explica de que cuando Moshe quería ver la recompensa de los justos en este mundo y en el mundo venidero. Y el Eterno le respondió que podía verlo por detrás, sus espaldas, pero no de frente. Así explica, ¿cierto? El Talmud que el Eterno le mostró a Moshe, por así decirlo, el nudo del tefilín, la parte de atrás del que estaba usando en la cabeza. Lo usan, ¿cierto? Como un ejemplo.
¿Y por qué lo toman así? Porque el tefilín, ¿cierto? Contiene el nombre, ¿cierto? Shaddai, el Todopoderoso, el Dios sustentador. Shin, Dalet, ¿cierto? Y la Yod. Así se escribe Shaddai, con 3 letras. Y estas Shin, ¿cierto? Y la Yod están delante del tefilín. Y la Yod está en el, ¿cómo se llama? La Shin está al frente del tefilín, de la cabeza, y la Yod es, por así decirlo, el, el, el cuerno del tefilín de la mano. ¿Cómo se llama? El kesher que se llama, el tefilín. Y esto se podría deletrear como yesh, que significa algo, o hay algo. Y se refiere, dicen los sabios, a la recompensa del otro mundo, que es el verdadero ser y existencia. Hay algo más allá, por así decirlo. Ese yesh, explican ellos entonces, es lo que pudo mostrar el Eterno a Moshe, y que ningún ojo puede ver. Él pudo ver la parte de atrás, el nudo de la cabeza del tefilín, que forma la letra, ¿cierto? Dalet. Esto ejemplifica la recompensa en este mundo, lo que se recoge de los 4 Dalet rincones de la tierra. En el fondo, Moshe quería también conocer la recompensa. Quería conocer su gloria y la recompensa que tendría él en este mundo y en el mundo venidero. Moshe suplica al Eterno en esta parashá, ¿cierto? Que le dé, le muestre, le conceda, ¿cierto? El deseo de entrar en la tierra de Israel. Pero el Eterno le dice, basta para ti. Te basta mi recompensa en este mundo. En otras palabras, ¿qué le mostró el Eterno a Moshe? Solo sus espaldas. Como explican los sabios en una referencia, podría aludir a los 4 rincones. La recompensa que hay en los 4 rincones de este mundo o de este planeta, como las 4 direcciones cardinales. Podrás recoger entonces, Moshe, tu recompensa, ¿cierto? En este mundo. Pero lo que tú estás pidiendo es parte de tu recompensa del mundo venidero, ¿cierto? De hecho, vemos, ¿cierto? Un pasaje donde en la Brit Hadashah, en la transfiguración, está Moshe, está Eliyahu y está Yeshua, juntos, ahí, en Israel, en el monte. La recompensa del mundo venidero para Moshe era aquella, pero su recompensa para este mundo fue todo lo que recibió en todo el camino y en todo el dominio, ¿cierto?, que vivió. Por tanto, como reflexión, ¿cierto?, del día de hoy, nosotros somos testigos del Eterno en este mundo. Nosotros somos sus testigos, pero somos sus testigos en este mundo. Y eso es lo importante. Nuestra recompensa también puede verse en este mundo. Y nuestra recompensa también, en parte, es ser testigos de Él. Haber sido testigos como Moshe lo vio todos los milagros, las señales, los portentos, el monte humeando, el Eterno descendiendo en su palabra, su Torá, el Eterno haciendo 10 milagros, ¿cierto?, de las plagas de Egipto. Todo aquello, ¿cierto?, de lo que fue testigo Moshe, es parte también de la recompensa que tuvo en este mundo. Nuestra recompensa en este mundo es esa, todo lo que hemos vivido, de lo que hemos sido testigos del Eterno, todo lo que Él nos ha dado. Y a veces, ¿cierto? Queremos alcanzar algo más, un paso más, ir más adelante. Pero el Eterno también nos dice a veces, basta, suficiente para ti. Hay que detenerse, hay que orar de la manera correcta, sí, amén. Hay que proceder, ¿cierto? Sabiendo que el Eterno puede cumplir con total confianza nuestras peticiones, sí, amén. Por supuesto que sí. Hay que orar en los tiempos indicados, donde Él es propicio a nuestras oraciones.
Sí, amén. Tenemos que decir claramente lo que queremos pedirle al Eterno, sí, amén. Pero el Eterno también nos puede decir que no. Por mucha confianza y fe que tengamos, también la respuesta podría decir basta para ti. No es un no de que el Eterno no nos quiera dar algo, ¿cierto? En particular. Es un no porque nuestra recompensa en este mundo ya la hemos tenido, la estamos recibiendo. A veces estamos buscando o queriendo algo que el Eterno tiene preparado para nosotros, quizás para más adelante, en el mundo venidero. A veces queremos más de lo que el Eterno nos ha dado. Y si no somos capaces de reconocer y ser testigos de lo que Él ya nos ha dado, y que con ello que Él nos ha dado podamos en el fondo vivir en esta vida sabiendo que hemos recibido recompensa de parte de Él, con todo lo bueno que Él nos ha dado en nuestra vida, a veces la respuesta del Eterno para nosotros será, Rablaj, basta para ti. ¿Te basta o no te basta? Eso es lo que uno debiese preguntarse el día de hoy. ¿Nos basta o no lo que hemos recibido de Él? De todo lo que hemos recibido de Él, ¿hemos sido testigos? ¿O simplemente una persona que pasó, vio y se olvidó? ¿O estamos viviendo como testigos de todo lo que Él nos ha dado? Porque a veces cuando pedimos algo más, ¿somos conscientes de lo que Él ya nos ha dado? A veces la respuesta del Eterno es Rablaj, basta para ti. ¿Te basta o no? Y quizás la pregunta o la frase va por ahí. Moshe, ¿basta para ti o no? Todo lo grande que has sido en medio de Israel, todo lo que te has acercado a mí, todo lo que has ascendido espiritualmente, ¿te basta o no? ¿O estás tan desesperado por esta oración y petición que estás olvidando todo lo que ya has recibido? A veces, cierto, nuestros cuerpos nos dicen basta, a veces las situaciones nos dicen basta. Tenemos que aterrizar. Hay que aterrizar muchas veces la vida. Estoy pidiendo algo justo, estoy pidiendo más allá de lo que debería quizás pedir. ¿Qué estoy haciendo en realidad? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy queriendo? ¿Me basta lo que me ha dado el Eterno o no? Y si no me basta, ¿por qué sigo pidiendo más? Ya no he reconocido primeramente lo que Él ya me ha dado. Nuestra recompensa, ¿cierto? Es haber sido testigos de todo lo que el Eterno, así como Moshe vivió, ha hecho con nosotros, de lo que nos rodea. ¿Nos basta eso o no nos basta? Moshe quería más, el Eterno le dijo, basta para ti. Suficiente. Suplicó y suplicó. Cuando uno ve a un niño de repente que suplica y suplica, insiste, 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 y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y el padre dice, pero si ya tiene otra cosa, tiene algo mejor, ¿por qué quiere eso? A veces es un capricho, ¿no? A veces tenemos que aprender a conocernos, a nosotros mismos, aprender a dirigirnos delante, ¿cierto?, de Dios. Bueno, querida comunidad, los dejo con esta reflexión, esperando, ¿cierto?, que, como dice el Salmo también, ¿cierto?, y la Escritura, sus misericordias son para siempre. Nunca nos han faltado su misericordia en nuestra vida. No podemos decirle basta a su misericordia porque siempre ha sido infinita para con nosotros. No podemos decirle basta a Él cuando nos ha dado tanto, ¿cierto? Tanto que hemos recibido de su mano. ¿Cómo le vamos a decir basta a Él? Pero a veces sí Él nos puede decir basta. Cuando realmente buscamos mucho más allá de lo que Él nos ha dado y quizás no hemos valorado todavía lo que Él nos ha dado. Pero bendito sea Él, ¿cierto? Que día a día nos carga de bendiciones. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.